no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay un hecho indiscutible, que es que España no entró en la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de este hecho indiscutible hay montones de interpretaciones, hipótesis, polémicas sobre por qué no entró. Porque Franco no quiso, porque Hitler no quiso, ¿qué es exactamente lo que pasó? Uno de los principales colaboradores y amigos de esta casa, Fernando Paz, con el que siempre es un privilegio contar, acaba de publicar un libro precisamente sobre esa cuestión, la neutralidad de Franco en la Segunda Guerra Mundial. Con él hablaremos de eso, de la neutralidad española. Vamos a verlo. España no entró en la Segunda Guerra Mundial, tampoco fue exactamente neutral. Su estatuto fue definido como no beligerante, es decir, mantuvo evidentes lazos de proximidad política con las potencias del eje, pero no participó en la guerra. De hecho, los soldados españoles que combatieron en el frente ruso, la División Azul, no lo hicieron como ejército español, sino como voluntarios encuadrados en el ejército alemán. ¿Por qué España no entró en la guerra? ¿Fue una decisión de Franco pese a las presiones alemanas, como dijo durante mucho tiempo la versión oficial del franquismo? ¿Fue porque Alemania no quiso y pese a los deseos de Franco que sí quería entrar, según dicen los antifranquistas? En realidad, ni una cosa ni la otra. La Guerra Civil Española terminó en abril de 1939. La Segunda Guerra Mundial empezó en el septiembre siguiente. Los éxitos alemanes fueron arrolladores. La posición inicial de Franco había sido la estricta neutralidad. El caudillo creía que una Europa en ruinas solo conduciría a extender la revolución soviética por todas partes. Sin embargo, la prodigiosa campaña alemana del oeste hizo cambiar a Franco de opinión. En pocos meses habían caído derrotados los ejércitos francés, inglés, belga, holandés, danés y noruego, y ellos sin grandes destrucciones, y España no podía quedar al margen del éxito. ¿Se ofreció entonces Franco a Hitler como aliado bélico? Parece que sí. Sea como fuere, Hitler estaba convencido de que iba a aplastar a Inglaterra, de manera que desdeñó la propuesta española. Ahora bien, Inglaterra resistió. Hitler buscó entonces la ayuda española necesaria para cerrar el Mediterráneo. Pero Franco también había cambiado de opinión. Con los océanos en posesión de Inglaterra y una eventual entrada norteamericana en la guerra, la posición alemana se volvía difícil y España no tenía nada que ganar. Fue entonces cuando se produjo la entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler. La posición española era clara. Solo entraría en combate si Alemania garantizaba una guerra corta y sin grandes costes. Pero Alemania no podía garantizar tal cosa. Franco pidió y pidió tanto que para Hitler era imposible satisfacer sus exigencias y España finalmente se mantuvo al margen de las hostilidades. En definitiva, Franco no tomó su decisión según sus inclinaciones ideológicas, sino en función del estricto interés objetivo del país. Y visto lo que pasó después, es evidente que Franco acertó. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Enhorabuena por el libro, lo primero, La neutralidad de Franco. Muchas gracias. En el Encuentro está publicado, ¿no es así? Así es, efectivamente. Y la verdad es que da un poco de pudor cuando uno va a hablar con alguien que acaba de escribir un libro sobre un tema, proponerle un vídeo que es una aproximación a ese tema, porque inmediatamente te expones a recibir coscorrones por todas partes. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, a grandes rasgos se puede estar de acuerdo con el vídeo, aunque yo tendría algunos matices que añadir. Fue básicamente que Franco desde el principio declara la neutralidad, que digamos que estatus que solo cambiará por la no beligerancia cuando Italia entre en la guerra el 10 de junio del 40. Se suponía y se daba por hecho que la política exterior española iba a seguir a la política exterior italiana, que a veces es una perspectiva que perdemos un poco de vista. Era una especie de política exterior que iba a rebufo de la italiana. En consecuencia, además, Franco había dicho en alguna ocasión, en fin, había dado a entender que lo que hiciera Italia lo iba a hacer España, pero lo cierto es que Italia entra en guerra el 10 de junio con un cierto sentido del oportunismo, más que de la oportunidad, podemos decir. Va de Francia. Claro, una Francia de rodillas, pero Franco resiste la tentación. Franco desarrolla una política de resistencia a la entrada en la guerra
desde el principio. Lo que pasa es que aquí hay un equívoco. A veces se niega que España fuera neutral en la guerra y yo creo que lo que se está confundiendo es neutralidad con equidistancia. España no fue equidistante, pero España sí fue neutral, de la misma manera que Estados Unidos fue mucho menos equidistante de lo que fue España durante el año del 39 al 45. Exacto. Y sin embargo nadie discute que fue neutral. Hay que recordar que hasta el ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos está fuera de la guerra, también en Europa, por supuesto, claro. Entonces tenemos que entender que la neutralidad como la abstención en la lucha directa, pero lógicamente no las simpatías que estaban claras que eran por Italia y por Alemania. Y por otro lado, la estrategia de Franco además es la de dar de palabra, como los americanos averiguaron pronto y así lo expresaron ellos mismos, dar de palabra lo que no daba de obra. Por tanto, las protestas de Franco acerca de la lealtad a los amigos del eje, etcétera, en realidad formaban parte, digamos, del paquete completo para mantenerse neutral. Yo me imagino que Franco, poniéndose en su lugar, aspiraba fundamentalmente a uno, perder lo menos posible y ganar lo más posible, cosa que puede parecer una perogrullada, pero cuando uno lee a los intérpretes parece que no lo han entendido. La posición de sentido común es esa. Perder lo menos posible significa fundamentalmente... te está llamando Santos Juliá para decirte algo en el... Bueno, perder lo menos posible significa fundamentalmente arriesgar la menor cantidad posible de recursos dentro de un envite que al final va a ser bélico. Y bélico en 1940 son palabras mayores, es mucha destrucción, es mucho recurso, es mucho material. Indudablemente. Digamos que lo que más está en juego es la idea que hay en torno a Marruecos. Verdaderamente España quería entrar en guerra, Franco quería entrar en guerra para apoderarse de Marruecos. Yo, modestamente, creo que las pruebas son al respecto irrefutables. Verdaderamente Franco nunca consideró la posibilidad de quedarse con Marruecos, salvo en un caso, que es con lo que contaban en principio. Franco pensaba que Alemania iba a desguazar el imperio francés. Era natural, había derrotado a Francia de forma radical, rotunda y tal. Lo mismo que había pasado Francia en el año 18, que había impuesto a Alemania la paz de Versalles, pues Alemania se lo iba a devolver. Y parte del precio que le iba a hacer pagar Alemania a Francia consistía en repartirse el imperio. Franco, toda la política española, todo el ruido que hizo España en torno a Marruecos, y así se lo hizo saber España a Francia, en ese sentido fue muy leal, todo el ruido que se hacía era por una sola razón. Porque si los alemanes repartían el imperio francés, entonces España estaba la primera para conseguir Marruecos, porque tanto como Italia como la propia Alemania se meterán por medio para quedarse con Marruecos. Entonces España, lo que quería Franco era dejar claro que en caso de que se produjese ese hecho, España estaba la primera, pero mientras tanto se estaba informando a Francia de que no haríamos nada deshonesto ni deshonroso para quedarnos con Marruecos. Ahí vemos lo que se podía perder, lo que se quería ganar. Y hay un momento, sin embargo, en el que la posición oficial española es ya no de ninguna manera. ¿Es a partir de Stalingrado? ¿Es antes? Es en el momento en que Franco va a Hendaya, Franco tiene el temor siguiente. Franco cree que Hitler le va a obligar a entrar en la guerra. Vale. Lo creen aproximadamente desde el mes de abril. Beigbeder eleva un informe a Franco en el que le dice España va a ser la próxima Noruega. Es decir, que se va a establecer una carrera entre Gran Bretaña y Alemania por apoderarse de España. Además, hay algunos indicios muy serios. La embajada italiana en Madrid está vendiendo las pesetas, se está deshaciendo de ellas. ¿Ah, sí, Se están llevando documentos. Es decir, que el aliado de Hitler, el más cercano, que es Italia, parece que tiene plena conciencia de que eso va a suceder. Beigbeder está muerto de miedo y le dice a Franco que le añade al final, dice, esta es una información plenamente verosímil. Franco no pierde la calma, ¿no? Y a partir de ahí, sin embargo, piensan que Alemania va a arrastrar a España a la guerra, quieran o no quieran. Los jefes militares, el Ministerio de Exteriores y el propio Franco. Y toda la estrategia está diseñada para hacer superflua esa invasión. Franco se ofrece de una manera obsequiosa a Hitler, aunque con matices, pero se ofrece precisamente diciéndole a Hitler es absolutamente superfluo el que usted invada España porque somos amigos. Por otro lado, mientras tanto, España le está asegurando a los británicos y a los norteamericanos que no va a entrar en guerra con Alemania. Es que España está haciendo un doble juego. Normalmente solo se subraya la parte de la alianza con Alemania. Y esta segunda parte es la que me importaría subrayar porque efectivamente es mucho menos comentada. Claro. Sabemos, entre otras cosas por los préstamos de petróleo a Franco durante la guerra civil, que las relaciones, bueno, y de dinero y de la ITT y todo eso, que las relaciones del bando nacional, digamos, con el mundo anglosajón eran excelentes. Es decir, no era la oposición de principio que tantas veces se ha vendido. ¿Eso en este periodo cómo juega?
de forma abrumadoramente indiciaria, podemos decir. Si un país está pensando en ir a la guerra contra otro país, en este caso por Gibraltar, y estamos hablando de España y Gran Bretaña, es evidente que ese país que va a ir a la guerra contra el otro no se pone en manos del otro país, no pone su economía en manos del otro país. Pero eso es exactamente lo que hizo España desde 1940, poner su economía en manos de los británicos. Los británicos tenían un sistema de control del comercio que era a través de los Navy Seals, de los certificados navales, por los cuales se habían autoarrogado, en un acto un poco piratesco, sí, ¿verdad? Muy habitual, sí. La supervisión de los buques neutrales, entre los que se contaban los españoles, lógicamente, y de todas sus mercancías. Por tanto, no podíamos comerciar sin Gran Bretaña. Y además, cada vez el volumen de intercambio con Gran Bretaña era mayor, por decisión expresa de Franco. Por tanto, es muy difícil pensar verdaderamente que se estaba pensando en una guerra contra Gran Bretaña o en entrar en la guerra con Alemania, cuando cada vez la economía, ya desde el año 40, desde el verano, julio del 40, se está poniendo cada vez más, de una manera más evidente, en manos de Gran Bretaña, ¿no? Estos elementos de carácter de política económica del día a día son extremadamente importantes porque es lo que normalmente cuando se hace la perspectiva histórica se pasa por alto. Y sin embargo, para entenderlo es imprescindible saber en el suelo lo que estaba pasando. Exacto, claro. Todas las negociaciones, y además se subraya mucho las negociaciones que tenían lugar entre España y Alemania, pero es que mientras tanto, mientras eso sucedía y mientras se le daban largas a Alemania, en definitiva, España, a través de Beigbeder sobre todo, tenía contacto permanente con Samuel Hoare, con el embajador británico en Madrid, al cual aseguraba una y otra vez, y además se hizo muy amigo de él en lo personal, que España estaba intentando por todos los medios evitar la guerra, y lo mismo estaban haciendo con los norteamericanos en ese momento. Y además los hechos refrendan esa idea española. Desde luego, los aliados occidentales sacaron la conclusión muy clara de que España no les estaba engañando, de que les decían la verdad. Una última cuestión, en el minuto y medio que nos queda, el famoso informe Carrero. Hay quien ha dicho, a mí me impresiona, me parece que es un documento extraordinario, que es lo que convence a Franco de que la guerra sería una calamidad. Hay quien dice que es un informe hecho precisamente para que diga eso, es decir, que por así decir venía orientado, ¿no? ¿Fue tan importante realmente? No, lo que pasa, no porque el informe es posterior, por ejemplo, a Endaya, el informe es de noviembre del 40, refuerza la tendencia de Franco, es decir, a Franco eso, digamos, que le ratifica en su punto de vista y en ese sentido, pues, le gusta enormemente y se fija en quién ha sido. También hay una cierta polémica en torno al origen del informe, pero sobre todo lo que hace es ratificar a Franco. La posición de Franco es una posición anterior. La carta que le envía Hitler en junio del 40, en la que teóricamente se le ofrece, en realidad ya está ahí todo el argumentario que desarrollará a continuación. Quedan muchas notas manuscritas de Franco en las cuales parece muy claro que lo que está haciendo Franco es escribir una especie de argumentario para oponerse a Hitler. Es difícil disipar esa impresión, desde luego. ¿Y si hubiéramos entrado? Y si hubiéramos entrado, pues a corto plazo hubiera sido un daño muy grande para Gran Bretaña, pero a largo plazo España hubiera quedado absolutamente asolada, sin duda ninguna. Sin duda ninguna, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, la decisión fue, yo creo que plenamente acertada y creo que hay pocos argumentos a favor de lo contrario. Bueno, todo esto y muchísimo más en este libro, La neutralidad de Franco, que Fernando Paz acaba de publicar en Encuentro, sobre un hecho capital de la historia contemporánea de España, que es la no entrada de España en la guerra al lado de Alemania e Italia. Fernando, enhorabuena por el libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En fin, en breve se presentará públicamente y además seguro que hay 1000 ocasiones para que nos lo firmes a todos. No faltaba más. A mí y a todos todos los espectadores que van a acudir a verlo. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Venga, un placer. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches.